Vamos a resolver ahora el ejercicio 7. El ejercicio 7 no tiene muchos cálculos para realizar, pero sí es necesario analizar y pensar qué es lo que hay que calcular. Entonces, hice una representación del problema y dice que hay que clavar un eje en una pieza de aluminio. Este es el eje y esta es la pieza de aluminio. Dice que la pieza de aluminio tiene un orificio de 3 centímetros de radio. O sea, este agujerito tiene un radio de 3 centímetros. Y eso pasa, o sea, esto mide 3 centímetros, si esta pieza, este bloque de aluminio, está a 40 grados Celsius. Y el eje que quiere clavarse, colocarse en esta estructura, tiene una sección transversal de 28,5 centímetros cuadrados. Sección transversal significa el área del eje si lo hubiera cortado, en definitiva, el área de este círculo. ¿Sí? Entonces, el problema lo que está planteando es que para que este eje pueda encastrar en esta estructura, esta superficie y esta superficie tienen que tener el mismo tamaño, que es lo mismo que decir que este radio tenga este mismo radio o este diámetro este mismo diámetro. O sea, este problema se podría haber resuelto pensándolo como superficies o pensándolo como los radios. O igualaba las áreas transversales o igualaba las longitudes de los radios de los diámetros. Yo elegí plantearlo más directamente con el tema de la sección transversal, las superficies. Entonces calculé cuál es la superficie hueca de este agujero. Entonces planteo y me va a quedar cálculo de sección de superficie del círculo, pi por el radio inicial al cuadrado, y me termina dando 28,26 centímetros cuadrados. Si miro el área del agujerito donde tiene que entrar el eje, es más chiquito que la sección transversal del eje. Entonces por eso me plantea calentar la pieza para que cuando la pieza dilate, el agujero también dilata, y al dilatar el eje puede encastrarse en esta estructura. Entonces, para saber hasta qué temperatura lo tengo que calentar, lo que tengo que pensar es que van a tener que tener las áreas iguales. Entonces planteo que la superficie final del agujerito sea igual a la superficie del eje. Entonces me va a quedar, despejando la temperatura final de esta expresión, pongo la superficie final, la superficie inicial, todos los valores datos, 2 veces el lambda del aluminio, porque estoy pensando en la dilatación superficial, y por último calculo y me queda que toda esta expresión, o sea que es como una variación de temperatura, son 184 grados y un poquito, y la temperatura inicial era 40, por lo tanto la temperatura final llega a los 224,62 grados Celsius. Es decir, calentando la pieza de aluminio hasta esta temperatura, el área de este agujerito y el área transversal de este eje son iguales. Apenas pase un cachitito de esta temperatura, el eje va a encastrar justito.